con el seminario corresponderá sobre los funcionarios y los responsables en la contratación en el campo. Y hemos dicho que, en primer lugar, está el titular de la entidad. Por cuanto, el titular de la entidad es la más alta autoridad ejecutiva. El titular de la entidad, en principio, aprueba todos los niveles en la fase de ejecución contractual. Sin embargo, a la vez, todas las facultades son delegables. Entonces, en resumen, el titular de la entidad, en principio, aprueba todo, pero a la vez, en principio, todo puede ser delegable. Excepto, no se puede delegar las exoneraciones, los adicionales de obra, la nulidad de oficio y, es un tema ya más sofisticado, más elaborado, lo que son la delegación de encargos. Los encargos de los procesos. Luego también está el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y el comité especial. Veamos cada uno de ellos. El área usuaria se define al área usuaria como aquella área que solicita el requerimiento, que solicita los bienes o servicios, o aquella área que por su especialización canaliza el requerimiento de los demás. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Área usuaria, ¿ok? Tenemos que asesoría legal necesita 10 computadoras. Tenemos que servicios generales necesita 20 computadoras. Y tenemos que presupuesto necesita 30 computadoras. Área legal 10 computadoras, servicios generales 10 computadoras, presupuesto 30 computadoras. ¿Cuál es el área usuario? Sistema. Exactamente, excelente, doctor, sistemas. Porque el área usuaria no es solo aquella área que hace el requerimiento, sino aquella área que por su especialidad canaliza el requerimiento de los demás. En este caso, el área usuaria, que siempre es una, va a ser, como bien lo doctor, sistemas. Excelente. El área usuaria es aquella encargada de establecer las características técnicas del bien o servicio a contratar. Si son bienes, va a establecer las especificaciones técnicas. Si son servicios, las características se llaman términos de referencia. Entonces, el expediente de contratación se va a iniciar, y vamos a pasar acá de frente porque se lo vieron la semana pasada. Se va a pasar, el expediente de contratación va a iniciar con el requerimiento del área usuario. El expediente de contratación se inicia cuando informática le dice a logística: logística, necesito adquirir 100 computadoras. Y adjunto las características técnicas de las computadoras que voy a contratar. Y adjunta las características señalando que quiere computadoras, por ejemplo, de tantos megas de capacidad, de tanto RAM, la pantalla de tantas pulgadas, etcétera, etcétera, etcétera. Remite las características técnicas a logística. Logística lo que va a hacer es salir al mercado y hacer un estudio de posibilidades que ofrece el mercado, a fin de establecer cuál es el máximo valor que está dispuesto la entidad a pagar por este bien o este servicio. Y una vez que determina el valor referencial, este expediente de contratación, en el cual está el estudio del mercado y las características técnicas del área usuaria, va a ser remitido al presidente del comité especial. Ya lo veremos más adelante. Va a ser remitido al presidente del comité especial. Vayamos por partes.
con el documento que contiene todas las, con el documento que contiene las características del bien o servicio que se quiere contratar. Cuando el usuario mande a logística las características que desea contratar este bien o servicio, tiene que mandar un documento el cual debe estar visado, ¿no? Según la opinión 45/2012 de 12, este documento que manda el área usuaria a logística tiene que estar visado, a fin de que el área usuaria pueda verificar y tener la certeza de qué es lo que ellos han solicitado. Una vez que logística recibe este documento, va a salir este documento conteniendo la solicitud del usuario, conteniendo las especificaciones técnicas, teniendo referencia o expediente técnico. Va a salir logística a hacer un estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Logística lo que va a hacer es ir al mercado y ver cuál es el mayor precio que está dispuesto a pagar por ejemplo, estas computadoras. Entonces, lo que va a hacer logística es buscar fuentes, es buscar distintas fuentes, por lo menos dos fuentes. La norma te dice por lo menos logística debe buscar dos fuentes a fin de determinar que el bien o servicio, cuál es su precio máximo que se desea pagar. ¿Y cuáles son estas dos fuentes? La norma señala, entre otras, por ejemplo, a cotizaciones, precios históricos, estructuras, precios se hace, precio web, entre otros. Entonces, lo que tiene que hacer logística es salir al mercado y ver, primero, buscar fuentes, por lo menos dos fuentes. Entonces, ¿qué hará logística? Mandará una carta, por ejemplo, si quiere estas computadoras, mandará a IBM, mandará una carta a HP y le dirá, señores IBM, quiero comprar 100 computadoras de estas características. Por favor, mándame tu cotización. Y IBM le responderá y le dirá, señores, Defensa Civil, de cotización por las 100 computadoras que ustedes desean comprar es tal precio. Esa es la fuente de cotización. Asimismo, lo que puede hacer logística es ir, por ejemplo, a la página web de IRAOCA, por decir algo, ¿no? Y va a la página web de IRAOCA, porque la fuente web es otra fuente, ¿no es cierto? Y dice, IRB, la computadora que quiere la usuaria, de tanto RAM, de tanto ROM, de tanto disco duro, de tanto pulgada de la pantalla, está en 1000 soles, ¿no es cierto? Cada uno. Entonces, esos 1000 soles lo voy a multiplicar por 100, 1000 soles por 100 son 100.000, y 100.000 será la fuente de la página web, tendrá su segunda fuente. ¿Será eso suficiente o faltará algo más para que ponga la página web como fuente? 1000 soles. Me explico otra vez. La norma te dice que por lo menos en el área logística, la entidad pública tiene que tener mínimo dos fuentes a fin de determinar el valor referencial. Una fuente ha sido la cotización. Mandó una carta a IBM y IBM le respondió, por cada computadora que tú quieres comprar, yo te la voy a vender a 1500 soles. 1500 por 100, 150.000 soles, mi fuente cotización de IBM. Y la segunda fuente que ha buscado Defensa Civil es la página web. Ha entrado a la página web y IRAOCA y ha visto que esta computadora está a 1000 soles. Como tiene 100 computadoras, ha multiplicado 1000 por 100, fuente página web 100.000. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Pero les pregunto, ¿es suficiente lo que ha hecho la entidad o le faltó algo más? Algo más le faltó. ¿Qué le faltó? Verificar los costos históricos. No, claro, eso es otra fuente, ¿no? Podría también la fuente histórica. Pero me refiero a la fuente página web. ¿Sería eso suficiente o le faltó algo más? Te pongo un ejemplo. IRAOCA está abierto hasta las 9. Está cerca. Yo voy a ir a IRAOCA hasta las 9:30. Voy a IRAOCA ahorita, ¿no es cierto? Y yo sé que IRAOCA quiero comprarte esta laptop
que está a 1000 soles en tu página web. ¿Ok? Pero ojo, no me la des acá ahorita, me la vas a llevar a mi casa que queda en Los Olivos. Y otra cosa más, por si acaso, para que yo te compre esa computadora, me tienes que dar una garantía que verifique que realmente me la vas a entregar. Si no, no te la compro. Y otra cosa más, por si acaso tú tienes que ir mañana a mi casa a las 6 en punto, porque va a ir también como tú y la otra, va a venir Sara, va a venir Rifle y van a hacer ofertas. Yo se lo voy a vender a que me oferte más barato. Y otra cosa más, acá, por si acaso, tú para que yo te compre a ti, tú me tienes que dar tu declaración, tu certificado de antecedentes penales, policiales y judiciales, para saber que es una persona correcta. Y otra más, acá, por si acaso, cuando me la entregue con un par de días, te va a pagar de acá a 30 días y después de 30 días, sí que estoy de buen humor. ¿Qué creen que va a decir el Instituto de la OCA una vez que yo le he dicho todo eso el día de hoy? ¿Me va a vender la computadora o me va a mandar a robar? A mandar a robar. ¿No es cierto? Más que seguro. ¿No es cierto? ¿Cuál es la moraleja, doctores? Yo puedo, entidad pública, sacar un precio de la web e incorporarlo al frente como fuente. No, ¿no es cierto? ¿Qué me estoy olvidando? Los costos de transacción. ¿No es cierto? Porque la entidad pública cuando compra con costos de transacción. Al precio de la página web hay que añadirle la constancia de los años limitados, las garantías, el transporte, el costo de elaborar la propuesta técnica y económica, el hecho de cuántos funcionarios han trabajado para elaborar esta propuesta técnica y económica, etcétera, 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 garantías, etcétera. Entonces, siempre debemos recordar que todas las compras de las entidades públicas están involucradas en los costos de transacción. Y estos deben ser establecidos en la fuente a fin de determinar el valor real de la contratación. Pero en resumen, lo que me pide la norma es que haya dos fuentes, mínimo dos fuentes. Entonces, por ejemplo, por decir un ejemplo, porque puedo tener 3 fuentes o 4 fuentes. Si yo tengo 5 cotizaciones, ¿cuántas fuentes tengo? Una sola. Tengo 10 cotizaciones, es una sola fuente. Pero tengo mi cotización y tengo mi página web que lo he actualizado con la estructura de costos. He sumado lo que me cuesta la garantía, lo que me cuesta la movilidad, lo que me cuesta todo. Tengo mi precio cotización que es 150.000 y tengo mi precio web que es 130.000. ¿Cuál utilizo? ¿150 o 130? Cada uno no lo dice, ¿no? Eso es discrecional de la entidad. Puedes coger el mayor, el menor, el promedio, eso dependerá de cada entidad. Pero lo importante es que haya mínimo 2 fuentes para determinar el valor referencial. ¿Para qué más sirve el estudio de posibilidades que ofrece el mercado? Para determinar que haya pluralidad de marcas y postores. Para determinar que hay por lo menos 2 postores en el mercado que pueden darme estas computadoras. Y para determinar que al menos estas computadoras son vendidas en 2 marcas. También me sirve el estudio de posibilidades que ofrece el mercado para ajustar las características de contratación. Por ejemplo, el área usuaria pide comprar computadoras con Windows HP, por decir algo, ¿no? O Windows lo que sea. Y cuando salgo al mercado, me doy cuenta que este sistema informático ya está obsoleto. Entonces logística va y le dice al área usuaria, este sistema informático que tú pides ya no existe, ahora hay este de acá. Y el área usuaria va a ser quien va a escoger. Entonces me sirve el estudio de posibilidades que ofrece el mercado para ajustar las características para mejorar este bien o servicio ante posibles incongruencias de lo que se esté pidiendo, entre otros factores más que me sirve el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. El estudio de posibilidades que ofrece el mercado va a ser incorporado en el expediente de contratación. El expediente de contratación conformado por las características técnicas del bien, del servicio u obra, más el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, más todas estas figuras, más todas estas figuras. ¿Cuáles son estas figuras? Básicamente, se tendrá
que establecer en el expediente de contratación si la compra va a ser realizada bajo el sistema de contratación de precios unitarios o de suma alzada. ¿Cuándo se utiliza el sistema de contratación de precios unitarios y cuándo se utiliza el sistema de contratación de suma alzada? Se utiliza el sistema de contratación de suma alzada cuando las características del bien o del servicio están plenamente identificados, de tal manera que cuando sale la entidad a convocar un proceso, sabe que lo que va a contratar va a ser lo mismo que va a recibir al final del contrato. Me explico. Por Defensa Civil quiere comprar 500 colchones de ayuda humanitaria. Por lo tanto, en sus características de las bases señala que quiere 500 colchones de ayuda humanitaria. La Moria Pro la gana el CISME y el CISME firma contrato el 1 de julio para entregar 500 colchones de ayuda humanitaria. Plazo máximo de entrega el 31 de julio, por decir una fecha. El 31 de julio, cuando culmine el contrato, ¿cuántos colchones debe haber entregado el CISME? 500, ¿no es cierto? Porque están plenamente identificadas las magnitudes, las cantidades del bien. Eso es suma alzada. A contrario censo, ¿cuándo utilizo precios unitarios? Cuando justamente las características y magnitudes no pueden estar plenamente identificadas. Y les pongo el ejemplo. Síganme por favor. Defensa Civil quiere contratar el servicio de transporte de ayuda humanitaria de Lima a Puno. Dice, yo necesito contratar un servicio de transporte por todo el año 2015, a fin de que cuando haya un terremoto, un desastre en Puno, yo inmediatamente mando de Lima los camiones para que abastezcan a Puno. Entonces necesito hacer el servicio de transporte de Lima a Puno. ¿Ok? Les pregunto, ¿Defensa Civil sabe cuántos servicios de transporte va a necesitar el año 2015? No, no es cierto. Porque Defensa Civil no puede leer el futuro y saber cuántos terremotos va a haber en Puno y cuánto va a necesitar. No puede saberlo. Entonces, en sus bases, ¿qué va a hacer? Va a sacar un servicio referencial. Va a decir, el año 2013 tuve 9, el año 2008 tuve 7, el año 2013 tuve 12. Entonces voy a pedir 12, por ejemplo. 12 servicios de transporte de ayuda humanitaria. Salen sus bases pidiendo 12 servicios de transporte de ayuda humanitaria, ¿no es cierto? De Lima a Puno, de enero a diciembre de 2015. Gana una empresa, por decir Orión, ¿no es cierto? Gana Orión. Les pregunto, Orión firma el contrato. Firma el contrato el 30 de diciembre de 2014 para hacer 12 transportes, ¿no es cierto?, de ayuda humanitaria de Lima a Puno. Les pregunto, cuando llegue el 31 de diciembre del año 2015, ¿cuántos servicios de transporte de ayuda humanitaria va a haber hecho Orión? No se sabe, ¿no es cierto? No se sabe. Porque de repente hubo uno, de repente hubo dos, o no hubo nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el sistema de precios unitarios? Que solo se paga por lo efectivamente ejecutado. Si se llevaron los 12, le pago por los 12. Si se llevó uno, le pago por ese uno. Y se acabó el contrato. ¿De ninguno? No le pongo ninguno. Porque esos precios unitarios se le paga solo por lo efectivamente ejecutado. Así es. Por la cantidad de servicios efectivamente ejecutados. Eso lo pueden ver en la opinión 66-2014. 66-2014. ¿Ok? ¿Qué más tiene que decir este expediente de contratación? Tiene que decir la modalidad de ejecución contractual. Si es llave en mano o concurso oferta. Por si acaso, el sistema de contratación también puede ser
un sistema mixto que englobe suma alzada y precios unitarios. Un sistema mixto puede ser típico, es el servicio de fotocopiado. Yo contrato el servicio de fotocopiado y es suma alzada porque cada mes yo le pago por el alquiler de esta fotocopiadora. ¿Y por qué serían precios unitarios? Excelente, doctor. Por la cantidad de copias, porque yo no sé cuánto voy a sacar cada mes. Perfecto, doctor. La modalidad de ejecución contractual puede ser llave en mano o concurso oferta. Llave en mano, como su nombre lo indica, es cuando te entregan algo con la llave en la mano, es decir, lista para funcionar. Por ejemplo, compro un bien, ¿cómo se qué compro? A ver, esta lámpara, compro esta lámpara, me la ponen instalada con todo su cable listo para prender. Eso ya es mano. Un servicio de aire acondicionado. Voy a ir a otro y compro mi aire acondicionado. Ya mi mano es, me lo llevan a mi casa, me lo instalan y me lo ponen listo para funcionar. Eso ya es mano. En caso de obra, ¿cómo sería llave en mano? Por ejemplo, mando a contratar la construcción de un colegio. ¿Cómo sería llave en mano ese colegio? Así es, listo con las sillas, con las mesas, todo listo para funcionar, la pizarra, todo listo para funcionar. Eso es llave en mano. Por otro lado está el concurso oferta. El concurso oferta significa que el contratista va a brindar el expediente técnico y a la vez va a ejecutar la obra. Por eso el caso de obras. En caso de obras, cuyo monto corresponde a una licitación pública, ¿no? ¿Qué más tiene que tener el expediente de contratación? Obviamente la disponibilidad presupuestaria. La oficina de presupuesto de cada entidad pública le tiene que decir que el monto correspondiente al valor referencial determinado en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el monto correspondiente al valor referencial, el monto máximo que está la entidad dispuesta a pagar por ese bien, servicio u obra, tiene disponibilidad presupuestal por el área de presupuesto. Entonces, todos estos documentos forman parte del expediente de contratación. Y este expediente de contratación es aprobado por alguien. ¿Quién aprueba este expediente de contratación? Recuerden. Así es, todo lo aprueba el titular de la entidad y a la vez todo puede ser delegado. Entonces lo va a aprobar el titular de la entidad o aquel en quien el titular haya delegado dicha competencia. Una vez que se aprueba el expediente de contratación, el órgano encargado de contrataciones le va a dar este expediente de contratación físicamente al presidente del comité especial. Y el presidente del comité especial va a llevar a cabo las actuaciones dirigidas a convocar el proceso de selección. ¿Qué va a hacer el presidente del comité especial con los demás miembros del comité especial? Va a elaborar las bases, es decir, va a elaborar un documento en el cual estén las reglas del proceso de selección y estén las características técnicas del bien que se desea contratar, y a la vez va a llevar a cabo el proceso de selección. Va a convocar el proceso de selección, va sobre las consultas, va sobre las observaciones, va a integrar las bases, va a elaborar las propuestas, va a adjudicar la buena pro al postor que presente la mejor propuesta técnica y económica. Eso lo van a ver con más claridad en su siguiente clase. Esas son las funciones del comité especial: la elaboración de las bases, la convocatoria del proceso y llevar a cabo todo el proceso de selección hasta que se adjudique la buena pro y la buena pro quede consentida. Vayamos entonces a ver algunas diferencias que hay entre la vigente ley de contrataciones y la nueva ley de contratación del Estado. En principio, ¿hay alguna consulta hasta ahora sobre lo que es el expediente de contratación?
con el requerimiento que hace el área usuaria sobre el bien o servicio que necesita. El área usuaria dice, informática dice, logística, necesito estas computadoras de estas y estas y estas características. Y logística lo que hace es recoger el requerimiento del área usuaria. Hasta ahí todo clarísimo. Sin embargo, acá hay una modificación. A partir de la entrada de la nueva ley de vigencia, va a haber una gran modificación. Y es que ahora se le da la facultad a los órganos rectores en políticas sectoriales y nacionales de homologar los requerimientos, de bienes y servicios a fin de uniformizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Defensa Civil, órgano rector del sistema de prevención de desastres. Defensa Civil dice, por ejemplo, las carpas deben ser de estas dimensiones, de este material, con estos tubos de este color. Como es el órgano rector, tiene la capacidad de uniformizar un requerimiento. Entonces, todas las demás entidades, llámese gobierno regional y personalidades, que quieran comprar carpas, tienen que comprar las carpas que el órgano rector ha uniformizado. Entonces, importante, se le da la posibilidad a los órganos que formulen políticas nacionales y sectoriales de uniformizar los requerimientos para que todas las demás entidades compren aquello que ellos han homologado. Otro punto que me parece también interesante conversar. Nosotros hemos conversado que todas el estudio, que todo estudio que se lleva a cabo, que toda acción que hace logística para salir al mercado y ver qué posibilidades ofrece el mercado ante ese bien, servicio u obra requerido por el área usuaria, tiene que tener un valor referencial, ¿no? El cual se basa en dos fuentes, que tienen que ver dos posibles postores y dos posibles marcas, etc. Es decir, que haya un valor referencial. Sin embargo, la nueva ley ya no recoge esto. La nueva ley ahora recoge lo que es el valor estimado y valor referencial solo para obras y consultoría de obras. Es decir, bajo el ámbito de la nueva ley, solo habrá valor referencial para obras y consultoría de obras. Y para ámbito de bienes y servicios, habrá lo que se denomina valor estimado. ¿Okay? Si vamos por nuestro conocimiento de la ley de contratación del Estado, el valor estimado no se obtiene de un estudio profesional que hace mercado. Porque un estudio profesional que hace mercado determina lo que es el valor referencial. El valor estimado se utiliza se origina en base a indagaciones más, ¿no? Actuaciones de menor grado que hace la entidad a fin de determinar un determinado posible valor estimado, que no es tan fehaciente, que no es tan exhaustivo, que no brinda un análisis tan profundo como un valor referencial. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia. Esperemos cómo lo va a reglamentar a través de este reglamento que será publicado posiblemente en enero, pero en principio, si se sigue la lógica de lo que es el valor estimado, estamos hablando de un procedimiento más exhaustivo y más célebre para obtener este valor estimado. Bien. Nos toca hablar ahora sobre el comité especial. El comité especial está conformado siempre por 3 miembros, y es el que tiene a su cargo llevar a cabo el proceso de selección. Desde que
desde su convocatoria hasta que se otorga la bono pro, y esta bono pro es consentida, de que se coge al mejor postor y que este postor es consentida su bono pro. El comité especial está conformado siempre por 3 miembros. Uno por el área usuaria, otro miembro es de logística y al menos uno de los 3 con conocimientos técnicos en la materia. El comité especial es designado por escrito. Es designado por escrito a través de un funcionario que tiene esa facultad. ¿Quién es el funcionario que tiene la facultad para designar al comité especial? El titular de la entidad. ¿Puede ser delegado? Sí, puede ser delegado. Porque todo puede ser delegado, excepto la nulidad, ayuda de obra y las exoneraciones. Por lo tanto, en principio, el titular de la entidad designa al comité especial y puede ser delegado. Se designa al titular y a la vez a su suplente. Cada titular tiene su suplente. Por ello, se designa a 3 titulares y se designan a 3 suplentes. Hay 2 tipos de comité especial. El comité especial ad hoc y el comité especial permanente. El comité especial ad hoc, como su nombre latino lo indica, ad hoc significa para cada caso en especial. Entonces, para cada tipo de proceso de selección, para cada proceso de selección que lleve a cabo la entidad podrá nombrar un comité especial ad hoc. Se lleva a cabo una adjudicación directa pública para contratar el servicio de vigilancia, se nombra el comité especial para ese proceso de selección. Se lleva a cabo un proceso de selección para contratar 500 colchones de ayuda humanitaria, se designa un comité especial que llevará a cabo ese proceso de selección. Se requiere el servicio de limpieza por el año 2015, se designará un comité especial que llevará a cabo ese proceso de selección. Eso es comité especial ad hoc. Sin embargo, la norma también permite que se designe a un comité especial permanente, pero solo para casos de adjudicación de menor cuantía y adjudicaciones directas selectivas o adjudicaciones directas públicas. Es decir, la entidad podrá decir, para todas las contrataciones de servicios informáticos que correspondan a menores cuantías o adjudicaciones directas selectivas o adjudicaciones directas públicas, se llevará a cabo por el comité especial permanente conformado por A, B y C. Entonces, cuando se busque un mismo objeto, llámese informática o de repente limpieza o cosas por el estilo, se podrán llevar a cabo bajo un solo comité especial que será en forma permanente para todos los servicios que tengan el mismo objeto o para todos los bienes que tengan el mismo objeto. Comité especial permanente. ¿Cuál es la diferencia? Que en la conformación del comité especial permanente solo es obligatorio que una de las 3 personas sea un miembro de logística. En el comité especial ad hoc se requiere que por lo menos uno sea de logística, otro de usuario y al menos uno de los 3 con conocimiento técnico. En el comité especial permanente solo se exige que uno de los 3 sea de logística. Nada más. Una vez que el comité especial, que el presidente del comité especial, para ser más específico, recibe el expediente de contratación, va a convocar máximo al día siguiente a los demás miembros del comité especial, a fin de elaborar las bases, a fin de